Bien. Bueno, gracias Marina. Y bueno, un saludo a todas las que veo, un besito a cada una. Es lindo verlas bonitas. Ariel, Saraí, todas preciosas, preciosas del Señor. Y bueno, le agradezco al Señor este tiempo para mí. Como siempre, disfruto mucho de estar con ustedes. Disfruto, es algo especial para mí, poder prepararme o lo que tengo preparado, compartirlo con ustedes. Y oro mucho para poder ser más allá de, ustedes saben, mi profesión, más allá de eso, quiero ser muy ajustada a la verdad de Dios, al libro santo del Señor. Y es mi responsabilidad siempre poder compartir la Biblia. Y estaba pensando que hay algunas personas que les encanta la predicación expositiva. Cuando yo era muy joven, muy chiquita, ahora estoy grande, me acuerdo que leí un libro así muy grande de un hombre que se dedica a todo eso, un hombre de Dios, en esta época todavía sigue vivo. Esperen que me estoy acomodando. Bueno, pero y él hablaba mucho sobre lo que es la predicación expositiva. Y golpeó tanto mi corazón que por mucho tiempo me dediqué a eso, a estudiar la Biblia palabra por palabra, un pasaje, un capítulo, palabra por palabra, y ver qué decía en el griego, en el hebreo, y poder entenderlo así. Y fue muy lindo. Me acuerdo que Proverbios lo estudié así y lo compartí en el colegio, que en ese momento yo estaba dando clases con las maestras. Que teníamos en el colegio evangélico, donde mis hijos se criaron. Así que imagínense, fueron muchos años, 15 años compartiendo proverbios y otras cosas más, versículo por versículo, de manera expositiva. Y fue un antes y un después para mi vida, y lo he compartido con mis hijos en el hogar. Proverbios es maravilloso, la Biblia es maravillosa, pero este libro de Proverbios es muy práctico, tiene sabiduría bien práctica para la vida, ¿no? Entonces, pero más allá de todo eso, amo la predicación expositiva, pero también con el tiempo aprendí que compartir la Biblia, tipo tópicos o por temas, también forma parte de compartirla, porque la Biblia toca temas. De repente en Proverbios se habla de la lengua, entonces no está mal hablar de todo eso y hablar de la lengua, perdón, me quiero acomodar esto, hablar de la lengua como un tema, un tópico, y, o hablar de los pensamientos, o hablar de, está muy bien también abordar así el libro de Dios que tiene tanto para decirnos. Y hoy, pero siempre mi responsabilidad y mi oración, les comparto con el corazón, es decir, Señor, más allá de lo que yo pueda enseñar, que se me filtre mi campo o lo que sea, Señor, que siempre tu palabra sea exaltada. Y con ese corazón quiero en esta tarde con ustedes compartir, porque lo que hablamos siempre, hemos hablado mucho, son temas tal vez básicos en psicología, para neurociencia hoy por hoy, pero la Biblia tiene mucho más que decir que aún la ciencia en un sentido. No vamos a competir con la ciencia porque sirve, sirve y la podemos aplicar y usar, ¿verdad? Pero quiero en esta tarde poder referirme también por sobre todo al libro de Dios. Entonces, yendo aquí a compartir pantalla, les digo, tengo algo que estoy haciendo este último tiempo con las chicas de la llave, perdón mi acento, las niñas de la familia mía, mi hija Ana Sol y mis nueras, Jazmín y Naín. Así que les he dicho a las chicas que están recién casadas, las nueras y Ana Sol que está en proyecto, digo, chicas, quiero compartir con ustedes, aunque sea una vez al mes, algo que podamos pasarlo juntas, y yo también darles a ellas para que sean comisionadas del buen depósito del Señor, los temas que tengo tan guardado en mí, conceptos, principios que han bendecido mi matrimonio y me han guiado, me han impulsado, me han ayudado a resolver problemas también. Pero todo eso quiero pasarlo antes de que sea más viejita y me olvide. Porque de repente me voy a olvidar, ustedes saben, uno empieza a perder y desgastarse el cuerpo, entonces digo, y esto que les voy a dar es algo que he compartido con ella este último tiempo.
y véanlo desde ese ángulo. Es una madre grande que les está compartiendo a sus hijas. Y sé que está las chicas jóvenes como Saraí, Ariel, y oro, más allá de que Saraí está soltera, pero oro para que vayas guardando todos estos conceptos y algún día cuando yo sea viejita me puedas decir, Lili, mira, estoy casada y estoy viviendo todas esas cosas que en esa época hemos compartido, en la época de la pandemia. Así que me emociona, ojalá así sea, creo que va a ser así. Entonces, ¿qué debo saber acerca de la comunicación? Hablando con mis nueras, ¿no? Y Ana Sol, mi hija. Entonces, hay mucho por hablar. La Biblia tiene tanto por decir. Hemos hablado ya con ustedes, hemos compartido mucho de este tema, de la comunicación. Y si, hermana, esto no nos deja fuera a las más grandes, nos incluye a todas, porque esto se aplica en todas las áreas, en la iglesia, en el matrimonio, con las amigas, con las nueras, con el yerno. Así que podemos prestar atención porque es importante. Entonces, ¿por qué es tan importante comunicarnos con los otros? Corresponde que nos preguntemos, ¿verdad? Para entender. Entonces, ¿por qué es importante? Ahí está una esposa que dice, ay, no le quiero hablar a mi esposo en estos días, porque me lastimó y le voy a hacer la guerra del silencio. Ustedes saben, la guerra del silencio es eso de que él dice, hola, no, no contestamos. No sé si usted lo ha vivido, pero estamos heridas y de alguna manera él tiene que entender que nos hirió, ¿verdad? Entonces nosotros usamos distintas estrategias para comunicarnos de esta manera, aún desde el silencio. Otras usan otras estrategias, ponen el grito en el cielo, diríamos aquí. El grito en el cielo como dice, ya te voy a decir porque me estás haciendo tantas cosas. Esto aplicándolo al matrimonio y en la iglesia puede pasar también. Entonces, porque la comunicación, ¿por qué es importante? Porque la comunicación promueve el desarrollo humano. Esto es en primer lugar, hermanas. A ver, pensemos en una madre enseñando a hablar a un niño. Es el lenguaje materno, el lenguaje del hogar. El niño, si no aprende a hablar, va a estar truncado, anulado en la vida. Entonces, a mí me pasa eso con el inglés, que estoy como medio ahí, a media máquina, a medio camino, porque tengo que seguir creciendo en esto de la comunicación y con el inglés. Yo lo leo, lo puedo entender mucho, mucho de todo lo que leo, sin embargo me cuesta hablarlo, de ahí estoy trabada, y es un problema de comunicación que tengo. Pero más allá de todo, si vamos a nuestro español, lenguaje que hablamos a diario, ustedes hablan inglés también, son bilingües, pero la comunicación promueve el desarrollo humano. Los niños quedarían, no podrían avanzar si las madres nos invirtiésemos tiempo en enseñarles a hablar. Las comunidades y las sociedades hubiesen quedado en el pasado y no hubiesen podido avanzar, si no, el ser humano no hubiese desarrollado un código para comunicarse unos con otros, el lenguaje que Dios les ha enseñado y nos ha dado a todos, a la humanidad, ¿no? Ustedes saben, como creyentes sabemos que viene de Dios todo eso, aún la palabra hablada, porque hablamos de la palabra escrita, pero el lenguaje oral, la comunicación así verbal. Entonces, otra cosa, la comunicación es importante porque también promueve la unidad, no solo el desarrollo humano. Piense un momento que es muy importante si quiere que su familia avance o su iglesia, va a haber que trabajar en la comunicación. Si usted quiere que haya unidad en su familia o en el cuerpo de Cristo o en su trabajo, esto se puede aplicar a otras áreas, ¿eh? Necesitamos trabajar en la comunicación. Miren, yo paro acá un segundo, porque esta declaración, esta segunda oración, el párrafo, a mí me genera ciertas cosas, porque yo puedo comunicarme mucho y con muchas personas, pero tal vez hay un 0,01% de personas que me han lastimado o pienso que se han portado muy deshonestamente, que tal vez no estoy motivada a comunicarme con ellos. Tal vez no lo tenga que hacer, porque hay relaciones que uno no vale la pena tener amistad con personas impías o personas que deshonran al Señor o que realmente no muestran ciertas características que bendicen, pero sí es un desafío para nosotros. Siempre en lo que dependa de vosotros, estate en paz, dice el texto, ¿verdad? Les soy sincera, yo tengo, hoy oraba al Señor, digo, Señor, ¿cuánto que tengo que seguir aprendiendo, dejando que el Señor Jesús se desarrolle en mí? Y creo que si me pasa a mí, nos pasa a todas, porque
son áreas que tenemos que seguir haciendo ajustes. Entonces, una buena comunicación promueve la unidad del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo necesita trabajar unido y bien concertado entre sí, dice Efesios, por la actividad propia de cada uno, y para trabajar así tiene que haber no hay cohesión si no hay comunicación. Y una buena comunicación traerá desenvolvimiento fluido dentro del equipo de trabajo, pero también porque, y para que haya participación, debe haber comunicación. No hay participación. Entonces, esto es para reflexionar. Tal vez, de repente las madres, aplicándolo a las mamás en el hogar. Tenemos hijos adolescentes. Muchas madres me han dicho, ¿cómo hago? Se bloqueó en este tiempo de la vida, ¿no? Se está comunicando, se cerró al diálogo. Es mi hijo que crié, que cenábamos juntos y teníamos momentos hermosos, y ahora es un adolescente más grande y parece que no, una hermana me decía, parece que nos odia. Es típico, el adolescente va, si alguna está criando adolescente, no se asusten, forma parte de todo ese desarrollo en ellos. Ellos necesitan, están como probando sus distintas formas de ser. Hoy son de una manera, mañana de otra, y con sus amigos se comportan de una manera, con sus padres de otra, con los ancianos de la iglesia de una forma. Entonces, es como que en algún momento hay que guiarlos de todas maneras y bajar líneas claras para ellos, pero en algún momento van a decir, este es el mejor... mejor persona que me gusta, la mejor imagen que puedo tener de mí mismo, la mejor versión mía, ¿verdad? Que pueden ellos proyectar. Entonces van a lograr afianzarse en la vida. Entonces, una buena comunicación promueve también, fíjense esto quise ponerlo porque es muy importante. ¿Por qué es importante la comunicación? Porque la comunicación promueve salvación. Es el mensaje de Dios a este mundo. Él nos mandó a comunicar un mensaje de salvación, un mensaje que va a sanar los corazones, traer perdón. Miren este texto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces nos encargó la palabra de la reconciliación. Y aquí otro texto que me gusta, súbete a un monte alto, oh anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí el Dios vuestro. Así que somos anunciadoras, aquí está hablando, y fíjense que se refiere a una mujer, ¿no? Como que es una mujer que tiene que anunciar, aquí está el Señor. Así que la comunicación es importante porque ayuda a que otros y que la humanidad puedan ver al Salvador, al Dios que puede traer perdón y vida eterna. Entonces, aún por eso es importante. Ahora, ¿por qué? Continuando con esto, ¿por qué es tan importante comunicarnos con los demás? Esta es la parte negativa, ¿no? Vamos a ver desde un ángulo negativo. Lo anterior era lo positivo, porque promueve unidad, porque ayuda a que las sociedades avancen y que las personas se desarrollen, porque permite que comuniquemos el Evangelio. Pero en este caso, desde lo negativo, porque una comunicación desatendida puede generar relaciones débiles. Entonces, fíjese, si usted nota, si tú notas, desatendida es la palabra que puse ahí, porque de repente no le damos tanta importancia a este tema y estamos desatendiendo. Comunícate. Yo les dije al principio, necesito seguir haciendo ajustes en esta área, yo soy de comunicarme, pero es como que hay que ser intencional en lo que uno hace, orando, inteligentemente, abordando con sabiduría. Entonces, una comunicación desatendida en cualquier relación, matrimonio, iglesia, ministerio, trabajo, puede generar relaciones debilitadas, débiles. Esto lleva a resentimiento, frustraciones, crea un mal ambiente en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, daña las relaciones entonces, para modo de conclusión en esto, y también la producción.
Porque ¿qué dice el Salmo 133, amadas? Ustedes lo recuerdan conmigo. Bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, si nosotros queremos que haya buenas relaciones y que Dios bendiga y mande vida eterna, necesitamos hacer todo lo que esté a nuestra disposición y en nuestra mano para que esto sea posible. Entonces, la mejor actitud debemos poner, la mejor actitud. Entonces, porque también, algo más, una mala comunicación lleva a pérdidas de oportunidades. Y en esto me quedé pensando mucho, porque ¿cómo es? Imagínese usted, de repente alguien le dice, tengo un trabajo para ti, a modo de ejemplo, y usted no se comunica bien, y le dice a la persona, ¿a qué hora vas a venir? Le pregunta, y tú le dices, y bueno, voy a ir a las 9 de la mañana, pero al final no te, a las 9 le dices, y entonces después no explicas bien el horario, hay una mala comunicación, ahí ese teléfono descompuesto, ¿verdad? Y de repente la persona te había dicho otra cosa, hubo todo un malentendido y terminas yendo fuera de horario, la persona que te iba a atender no te atiende porque llegaste fuera de tiempo. Entonces, muchas veces perdemos oportunidades importantes por no saber tener una buena ejecución en esto, ¿verdad? Entonces, comunicar un mensaje, darlo de manera correcta y con la actitud correcta. Miren, el otro día, hace 2 días atrás, mi esposo se iba a encontrar con su hermano que hacía años que no lo veía, hace años que nos vimos, perdón, y la pandemia hizo que no nos veamos, pero pasó la boda de nuestro hijo en noviembre y sí, ahí nos vimos en la boda, ellos estuvieron. Pero más allá de todo este tiempo, vivimos cerca en Buenos Aires, pero Buenos Aires es grande, así que entre el trabajo y las actividades propias de cada uno, hizo difícil que se encontraran o que nos encontremos. La cuestión que mi esposo me dice, mira Lili, el lunes me voy a ver con mi hermano. Perfecto, viene a casa él con su esposa. No sé, me dice mi esposo, pero voy a ver qué me puso en el WhatsApp, ¿no? Entonces, mira y dice, me dice que a las 5 de la tarde sale del trabajo. Así que listo, voy yo a su casa, porque algo de eso habíamos dicho, o voy yo, viene él, da lo mismo. Ok, ¿qué vas a hacer, Marcelo? Me baño y me voy a verlo a su casa. Ok, bueno, Marcelo sale bañadito, se tardó más de la cuenta, ¿eh? Y eran 5:30 de la tarde o 6 menos cuarto cuando dice, me voy, Lili. Estaba por salir, poniéndose el calzado en el hall de entrada de mi casa, tocan el timbre de la casa y él dice, ¿quién será? No sé. Sale, abre la puerta y ¿quién era? Mi cuñado que había venido hasta acá. Miren, hermana, por un minuto no se desencontraron, ¿no? Uno por un lado y el otro por otro. Pero, ¿y eso qué? Yo digo, ¿pero qué pasó entre ustedes? Mala comunicación. No sé qué pasó entre ellos, qué se dijeron, que uno pensaba que tenía que ir, el otro también. Resumiendo, gracias al Señor se vieron y pasamos una tarde bonita aquí en casa. Pero digo, típico de hombre, a modo de chiste lo dije, ¿no? Que los hombres, a veces las mujeres sabemos comunicar distinto. Pero más allá de todo nos puede pasar. Malas comunicación nos pueden hacer perder oportunidades. Pero algo más, una mala comunicación genera ansiedad y la Biblia habla mucho de esto. Después vamos a ver otras cosas, pero la Biblia habla de la ansiedad que puede generar porque tal vez no se habla bien. Si tú careces de habilidades de comunicación, se te puede volver normal sentirte frustrada o decepcionada. Entonces hacer amistades te va a ser difícil. Esto es distinto a las personas que se comunican bien o que son más fluidas, ¿no? En esto. Por lo mismo, no saber comunicarse bien puede generar problemas como ansiedad y depresión con el tiempo, entre otras cosas. Esto se sabe, esto se ha estudiado y se sabe que es así. Así que no sé si usted se siente identificada. Tal vez muchas de sus angustias o preocupaciones es porque no logra expresarse de manera correcta, o tal vez usted cree y los demás los pueden malinterpretar. Saben que hace un tiempo una hermana nos había dicho, pero ese hermano se expresa mal, es como agresivo cuando habla. Y yo conozco al hermano, el hermano es simple, sencillo, del campo, entonces es más tosco, rudo para hablar así, y la gente de ciudad es más educada, tiene otra forma, otro formato, ¿verdad? Otro tipo de educación. Y yo le digo, es una cuestión cultural también, una cuestión generacional muchas veces, pero creo que tenemos que aprender y más que nada en el lugar donde estamos, donde Dios nos ha puesto, aprender a comunicarnos. Algo importante, Dios es ejemplo de comunicación.
Entonces, miren aquí, amadas, este texto me encanta, porque notemos, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Notemos el ejemplo del Señor. En este texto tan importante de Hebreos 1:2, aquí se los puse distinto, pero miren cómo se comunica Dios. Esto es bueno apartar un segundo para entender la forma de comunicarse al Señor, ¿no? Dice, Dios habiendo hablado, Dios habló antes, Dios habló primero. Entonces, hoy estaba meditando en esto y digo, ay Señor, porque uno a veces pone excusas, ¿verdad? Ahora les voy a decir las excusas que yo puedo poner por momentos. Pero dice, Dios habló primero, no está diciendo el hombre habló, Dios habló y primero. Después dice, habiendo hablado muchas veces, o sea, no pocas. Creo que a veces nosotras decimos, pero yo ya lo intenté, mira que lo intenté. Entonces, ya está, con eso nos lavamos las manos, ¿verdad? Pero, oh, no, mira, no voy a volver a hablar con él, porque ya se lo he dicho muchas veces. La Biblia dice, Dios habló muchas veces, muchas veces. Y esto es, no dos, tres, muchas más. Dios se acercó al hombre una y otra vez. Es el ejemplo del Señor. Dios habló desde la antigüedad al ser humano. ¿Recuerdan cuando le dijo a Eva y al hombre, ¿dónde estás tú? Después siempre Elías estaba escondido. ¿Qué haces ahí, Elías? Buscándolo, Elías. Dios se acercó, aún el apóstol Pablo, cuando se cae del caballo rumbo a Damasco, que iba en contra del Señor, él en su misericordia lo derriba, pero también Dios se acerca a él después y le da revelaciones, le habla y tiene una relación con su siervo amado. Dios habló muchas veces. ¿Cuántas veces hablaste tú? Lo intentaste. Y dice el texto, de muchas maneras, de muchas formas. Entonces, ¿de qué manera lo intentaste? Un día fuiste así y por las buenas y no pudo ser, después ya le pegaste 4 gritos o de repente ya te enojaste y fruncimos el ceño. De muchas formas Dios lo intentó. Después el texto dice en otro tiempo, anteriormente, anteriormente, muchas veces. Y el texto dice, habla hoy. Dice, de muchas veces, hoy nos está hablando por su Hijo. ¿Cómo habla hoy? Por medio de la persona del Señor Jesucristo. Algo interesante a subrayar, amadas. La vida de Jesucristo es una comunicación fuerte para esta humanidad. Si tú reflejas al Señor Jesús en tu hogar, en tu iglesia o en tu ámbito, tú vas a estar comunicando algo fuerte. El amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, el poder de Dios. Muchas veces esta humanidad lo único que tiene para conocer de Dios es lo que tú puedas expresar con tu conducta, con tus palabras o con tus actitudes, con lo que callas o con lo que dices. Entonces es una responsabilidad, podemos bendecir esta humanidad. Entonces, ¿cuántas veces has hablado? Dios habló muchas veces, lo insistió, lo intentó. Tal vez esto nos anime a seguir su ejemplo y decir, bueno, Señor, una vez más voy a intentarlo, aunque no tengo ganas. Mira, Señor, me han herido y tú sabes, con esa hermana yo ya no sé si lo quiero intentar. Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Inténtalo de nuevo en oración. Tal vez Dios hace un milagro, ¿por qué no, verdad? Siguiendo. ¿Por qué hay personas con las que nos cuesta comunicarnos? Esto es otra pregunta importante hacernos. ¿Hay personas, le pasa, hermana? Ahora voy a ir a esto, pero de repente uno tiene más feeling, más relación, afinidad con cierto tipo de hermanas, o personas, o hermanos, o familiares, pero con cierta forma de ser, tal vez no te llega esa hermana y te produce un rechazo. Eso es típico de los seres humanos, nos pasa a todos porque solo el Señor puede aceptar a las personas de manera general. Nosotros tenemos prejuicios, aunque nos cueste aceptarlo, el ser humano los tiene. Aunque no queramos que pase, está. Prejuicios a veces, tal vez, porque la persona es habla demasiado y yo soy tal vez más introvertida, o tal vez la persona no habla nada y yo soy de expresarme mucho y te molesta que no hable.
pasan esas cosas. Entonces, o a veces porque no sé qué, pero cada uno sabe, ¿verdad? Pero hay personas que nos cuestan y nos caen gordos, diríamos, ¿no? Nos caen pesadas. Entonces, la respuesta a esto, en estos casos, es, las razones más comunes son resentimiento, dolor, dolor no tratado, no puedo comunicarme con él porque me lastimó mucho, con ella porque me ha lastimado, dolor no tratado. Amada, las cosas que no se tratan se pudren. En el matrimonio esto pasa seguido. Pasan los años y, y uno mira que muchas veces lo hemos intentado y uno se desanima, pero es un dolor no tratado y termina pudriéndose y generando resentimiento. Pero no es bueno esto, hay que intentar hablar de nuevo y si es posible, hasta con alguien presente que sea de mediador para que la cosa pueda ser fluida y en buenos términos. Pero hay que hablarlo, tratar de ser razonable y no solo quedarnos sumergidos en una emoción fuerte, que tú puedes tener toda la razón de tener esa emoción fuerte, porque la persona se ha portado mal, pero es importante tratarlo para no enfermarte tú ni enfermar el entorno. Se enferma la familia, se enferma la iglesia, todo es como que huele a feo, ¿verdad? Porque hay un resentimiento, un dolor no tratado. Orgullo es lo otro. El orgullo tiene que ver con la dignidad. Miren, hermanas, si viene alguien y me dice, hey, tú, gordita, vamos a suponer que me diga eso, me va a ofender a mí. Porque yo, si me dice flaquita, voy a decir, ay, qué buena persona, ¿no? Pero imagínense, me voy a sentir herida. Y tal vez si lo dice aquí en Argentina suelen decir esas cosas, como haciéndoselo muy canchero, decimos aquí, muy vivos, muy desenfadados, ¿no? Y te dice, hola mami, alguien, un hombre a veces, haciéndose el vivo también, pero o te dicen, hola gordi, pero es feo, es como que, y las mujeres lo usan, y es como que es típico de aquí, de este país feo, ¿verdad? Pero imagínense, una cosa es la dignidad, si a alguien me falta el respeto, te falta el respeto, tu dignidad va a ser herida, sentida. Entonces eso es entendible. Pero cuando ya la dignidad, pasamos de la dignidad a sostener eso y seguir molestos, eso ya es orgullo. Entonces es muy importante diferenciar si es tu dignidad que fue tocada, herida, entonces sí puedes reclamar que te respeten, no está mal eso, pero cuando tú sostienes y sigues y pasa el tiempo y tu actitud siempre es responder de esa manera, eso es orgullo, el ego herido. El ego herido tiene que ver con eso, ¿no? De falta de mansedumbre, de bajar la cabeza, ¿verdad? De decir, no resistáis al que es malo, dice la Biblia. El Señor nos pone como principio no resistir a las personas aún que son feas, que nos tratan mal. Entonces, hay que dejar el ego a un costado y no manejarnos desde el orgullo, porque dice la Biblia que Él da mayor gracia, pero Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces es muy importante diferenciar. Pero si se trata de dignidad, no es malo, amadas. Decir, no, te metiste con mi dignidad, me hace sentir que no sirvo para nada, me faltaste al respeto, me has faltado el respeto. Eso no es malo poder decirlo, ¿verdad? Y más que uno tiene confianza con la persona. Tal vez la persona reflexiona y dice, oye, tienes razón, perdón. Y eso está bueno, está lindo porque uno salva a un hermano, un amigo, eh, o dijimos resentimiento, orgullo o una mala gestión emocional. ¿Qué sería esto? Que no sé cómo manejar mis emociones, en otras palabras. No sé cómo, tengo toda una revolución interna y soy media chispita, media polvorita, diríamos aquí, y no sé cómo manejar todo eso. Y puedo tener esa mala administración de las emociones, gestión, como puse aquí, ¿no? Pero a ver, en este caso, en este último caso, por lo general, estas personas son o somos, porque debemos involucrarnos en todo esto para aprender y seguir creciendo, somos sin capacidad de reflexión. Tal vez usted es así o te puede pasar, o conoce gente que es así. No reflexionan, entonces actúan por impulso y ante la mínima situación se enojan y responden llevados por emociones, más que por la razón. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, este tipo de persona es reactiva, podríamos decir, reacciona, más que ser racional. ¿Se entiende? No hay que reaccionar. Reaccionar le pasa a los animales.
Si usted pisa la cola de un perro, le va a morder si no es su perro, va a saltar. Pero porque reaccionó ante el estímulo, ante la situación o el dolor. Entonces, nosotros los seres humanos podemos pensar, podemos parar y podemos, más que reaccionar, responder a la situación. Tomarnos unos segundos o un día, si es necesario, para orar y decir, hey, oye, ayer lo que pasó fue feo, me dolió, me molestó, me enojó, me parece que no fue correcto. ¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? O la próxima vez tengas más delicadeza en lo que haces, porque me molesta, me duele y no quiero estar enojada. Necesitaría que nos llevemos bien. O sea, hablando se entiende la gente, ¿verdad? Entonces eso es más que reaccionar, es responder a la situación de manera correcta. Tengo que avanzar porque fíjense los textos de la Biblia. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, siempre que respondemos, reaccionamos desde la ira, vamos a terminar siendo injustos. Y si la persona se portó mal, yo respondí automáticamente, reaccioné y terminé siendo más injusta que esa persona. Si me hubiese calmado, hubiese orado, buscado la guía del Señor, a los 2 días podría haber hablado del tema de manera calmada, tranquila, e incluso la persona me hubiese pedido perdón. Como yo reaccioné mal, me perdí la oportunidad de algo bueno. Uno sigue aprendiendo, pero eso para que se entienda, ¿verdad? Sigo. Miren, aquí les puse una imagen. Odio cuando tardas en contestar mis mensajes. No sé si les pasa eso a usted. Ahí es como que hay una chica que está esperando que el novio o el esposo le responda. Eh, a veces mi esposo me dice, le digo, amor, no le claves el visto a las personas. ¿Saben lo que es clavarle el visto? Bueno, en Argentina se dice clavar el visto en el WhatsApp. Cuando tú miras lo que la otra persona escribió y se le hace esa tilde celeste, azul, verdecita, y no le respondes. Tardas tal vez 3 días en responder. Entonces, aquí, según los jóvenes, es cultural también, ¿no? No sé cómo será en Estados Unidos. Dicen, no, oye, eso no se hace. Si le clavaste el visto, tienes que responderle rápido, decirle luego te respondo. Pero porque queda como maleducado. Pero a veces las personas adultas no sabemos de ese tipo de educación de ahora, con los jóvenes de ahora, y le clavamos el visto y quedamos como maleducados. Otro texto, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Tal vez la frase aquí es impaciente de espíritu. Es una buena eh, es una buena forma de calificar a la persona que en Argentina decimos leche hervida, no sé si ustedes usan ese término, tiene que ver de antes cuando se hervía la leche y no se usaba el microondas. Entonces, que la leche en los recipientes en el fuego se volcaba tiempo atrás, años, cuando yo era pequeña, ¿no? Entonces, el que es impaciente de espíritu. Así que, ¿eres así? Eh, Rápido entras en fervor, efervescencia, o tal vez no. Necesitamos aprender a no ser impacientes de espíritu, porque los necios son de esa manera. ¿Cómo puedo comunicarme mejor con los demás? Entonces, estamos preguntando. Aquí les tiro varias cosas rápidas para que ustedes les queden, amada. En principio, recuerda que eres responsable de hacerte entender. Esto es difícil, ¿verdad? Si quieres ser una persona civilizada, necesitas trabajar en la comunicación. Si quieres ser una persona educada, necesitas comunicarte. Si quieres ser espiritual, tienes que aprender a comunicarte porque quieres seguir el ejemplo del Señor. Entonces, eres responsable de hacerte entender. En segundo lugar, ponte en la piel de los demás. Aquí les dejé un texto que yo voy a mencionar ahora al pasar. Ustedes léanlo después, tranquila. Este pasaje, amadas, tiene que ver con dos mujeres de la iglesia en Filipos, Bodi y Sinti, que en algunas oportunidades las he mencionado. Estas mujeres en Hechos capítulo 17, ellas se convierten y empiezan la iglesia de Filipos con el apóstol Pablo. Pablo en Filipenses capítulo 4 le dice, yo te ruego que ayudes a estas que combatieron unánime juntamente conmigo en el Evangelio. Pablo usa esa expresión para decir, fueron mujeres trabajadoras
en la obra de Dios. Mujeres que pusieron y estuvieron ahí y fueron pioneras en la obra de Dios. Y ahora, 15 años después, cuando pasa este incidente, Filipenses 4, ellas estaban peleadas. Y ellas estaban al punto tal que el apóstol tuvo que intervenir porque estaban afectando la iglesia del Señor, la iglesia que habían sido trabajadoras y obreras en su inicio y ahora con sus propias manos estaban afectando la obra de Dios. Entonces Pablo dice, oh, por favor, ayuda a estas. Pablo le da una palabra de exhortación, pero con amor, y él termina diciendo ahí, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Algo interesante que la palabra gentileza es ponerse en el lugar del otro. Se puede traducir así en el griego. Es ver la vida desde la perspectiva de los demás, que es lo que más nos cuesta, amadas. Empatía, podríamos llamarlo en la actualidad. Ser empáticas es una de las cosas con mi esposo, una de las cosas que yo he trabajado a lo largo de mi matrimonio. Y no todos los días tengo ganas de tener empatías con él. Muchas veces me pongo en el lugar de él, pero a veces uno también reclama y dice, bueno, hoy te toca a ti, ¿no? Hoy te toca a ti ponerte en mi lugar, porque siempre, ¿por qué yo tengo que ponerme en tu lugar? Obviamente, hay personas que están acostumbradas a que uno siempre se ponga en el lugar de ellos, entonces está bueno también decirle, bueno, una y una, no es malo, pero hoy a ti, mañana me toca a mí, pero lo cierto es que Pablo le está diciendo a las dos, no está diciendo, hey, Evodia tú, hey, Cinti, que no, las dos, si quieren honrar al Señor, si quieren ser mujeres espirituales, ponte en el lugar del otro, mira la vida como tal vez la otra lo ve desde la perspectiva de la otra persona, su nuera, su yerno, su hijo, alguien que está mal con usted, ponte en el lugar de los demás. Entonces, mirar desde el lugar del otro, parar un segundo para decir, ¿qué le pasará a esta persona para que haga lo que hace? A ver, voy a tratar de ponerme en tu lugar. Uno piensa, ¿no? Un segundo para ver cómo es esto. Si tú lo haces, si usted lo hace, mi hermana, le va a hacer bien a su cerebro, es empatía, trae bienestar. Más adelante, en otra oportunidad, vamos a hablar sobre el bienestar, qué es lo que hoy por hoy se entiende por bienestar y qué es lo que la Biblia postula como bienestar general, ¿verdad? Entonces, pero hoy por hoy la neurociencia habla que una de las características para tener bienestar es trabajar en la empatía. Miren, la ciencia. Gente sin Cristo están enseñando y dando talleres por ahí que usted tiene que trabajar en la empatía para poder tener bienestar en su vida. Mucho más lo que la palabra de Dios lo dice. Ella es nuestra ley. Nosotras la debemos acatar como eso, como la ley para la vida. Así que, en segundo lugar, ponte en el lugar de los demás, en la piel de los demás. Seguimos. Trata de tener en cuenta el contexto. No esperes más de lo razonable. No quieras hablar algo, un problema a las 3 de la mañana o en un momento que no es apropiado. Hay que ser ubicada cuando uno quiere resolver un problema o comunicarse. Nunca te olvides del lenguaje no verbal. Ahora voy a mencionar algo de esto para que se entienda. Lenguaje no verbal. Es importante. Algo más. Adapta tu lenguaje. Contrólate. Ahora vamos a ver este texto de Proverbios. Contrólate. Mira a los ojos a la otra persona cuando estás tratando de hablar. Sé respetuosa. También Proverbios 11:12 vamos a ver. Y evita prejuzgar, que lo vamos a ver. Y fíjate en si la otra persona se siente nerviosa y no tires más de la cuerda, puse. No sé si se entiende. Sea amable, no pidas más de la cuenta. Compasión es la idea, por causa del Señor. Como dice Filipenses, vuestra gentileza. Dice, el Señor está cerca, dice Pablo ahí. Por causa de que el Señor nos mira y el Señor está cerca, necesitamos aprender a trabajar en la compasión. Entonces eso es lo que Pablo le está diciendo a estas muchachas, chicas, por favor, trabajen en la compasión. Aquí hay un texto, y ahora vamos a ir a los otros, dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Estamos hablando de comunicarnos, ¿cómo? Ahora cerrar la boca. Es que callar, esto tiene que ver con comunicar de alguna manera amor, aún hablamos de controlarse acá, ¿verdad? Proverbios 17:28. Pero algo más, hay otros textos que tienen que ver, dijimos lenguaje no verbal. Miren aquí, hermanas, yo les voy a poner solo dos imágenes para que con estas dos imágenes van a entender lo que representa el lenguaje no verbal. Porque muchas veces
comunicamos como recién decíamos, lo que dice Proverbio, cuando callamos, aun cuando el necio calla, es contado por sabio, pero también, miren esto, ¿qué interpretan ustedes? A ver, analicemos la imagen. Yo creo que esta chica que está acá en el ángulo abajo está diciendo, ay, no doy más. No sé qué cree usted. Después me dicen qué piensan, pero como diciendo, ay, otra vez, ¿no? Diciendo, ay, por favor. Esta mujer está diciendo, ay, no te puedo creer. Está feliz, me parece. Bueno, este hombre de esta punta en el ángulo superior derecho está diciendo, te voy a matar. Me da la idea, ¿no? Con su actitud, como dice, está con mucha ira. Esta chica aquí está sorprendida, esta también, y esta persona me suena que está como diciendo, no sé si me importa la situación o está ahí. No sé usted qué interpreta. Esto es lenguaje no verbal. Ellos expresan mucho, mucho, aún sin decir palabra. No estamos escuchando palabras, simplemente un gesto. Usted expresa mucho con su gesto. Y miren esta imagen, ¿qué representa? Él a mí me suena que está acusando por su postura, su dedo, diciendo, porque vos sos de esta manera. Y en el caso de ella, me suena que está diciendo, ay, aléjate de mí, no te aguanto. Ya, 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 ya. No sé ustedes qué interpretan, pero ¿se dan cuenta? A veces, sin decir una palabra, estamos comunicando algo. Entonces es muy importante prestar atención, como veíamos en la lista anterior, al lenguaje no verbal, porque puedes decir muchas cosas, pero algo más, seguimos. Miren lo que dice este texto, Salmo 10. Todo el tiempo sus caminos son torcidos, desprecia a todos sus adversarios, y tus leyes están muy lejos de su vista. ¿De quién está hablando aquí? El salmista, del impío. Algo que me llama la atención, y por eso se los puse y subrayé, desprecia a todos sus adversarios. Una persona mala va a menospreciar aún a aquellos que son adversarios. Y yo me quedé pensando y digo, Señor, ¿tengo adversarios de repente? Personas que nos han lastimado. Como hija tuya, ¿corresponde que yo los desprecie, menosprecie o con la expresión no verbal pueda expresar cosas? El Señor quiere que realmente aprendamos a ser aún santos, aún con los adversarios, con las personas que nos lastiman, aún reflejar lo que Dios es con ellos. Y eso no significa que yo los vaya a abrazar, eh, pero sí, como el Señor, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente, dice Pedro, ¿verdad? Entonces miren aquí, las palabras duras cortan más que los cuchillos. Ellas no perforan la piel, ellas rasgan el alma. Y dice Proverbios 12:18, el que habla sin pensar, que antes lo teníamos en la listita, dice, hiere como una espada, pero lo que dice el sabio trae alivio, es una versión, ¿no? Y aquí está Proverbios 16:24, que me encantó, me encanta, porque panal de miel son los dichos suaves, suavidad para el alma y medicina para los huesos. Entonces, este texto, oro, digo, Señor, yo quiero vivir este texto. Es mi desafío, siempre que mis palabras sean así, que traigan suavidad al alma y medicina para los huesos. Porque uno muchas veces puede estar enojado y aunque tenga la verdad, hay una frase que mi esposo ha repetido muchas veces y nos recordamos mutuamente, la verdad no da derecho. Entonces, repito, esta frase para tenerla siempre, la verdad no da derecho. Quiere decir que yo puedo tener la verdad. Sin embargo, no hay derecho en ese momento, tal vez de decirlo de esa forma, tal vez en ese momento de decirlo, tal vez haya que esperar otro momento, ¿verdad? Porque la verdad se comunica con amor, según la Biblia, con misericordia y verdad se corrige el pecado incluso, para corregir el pecado. Así que necesitamos tener palabras que sean medicina, suavidad al alma y medicina a los huesos. Comunicación que bendice. Y esto, miren, les quiero dejar algo para las chicas casadas. Hermanas, ustedes las más grandes que me dicen, yo no estoy casada. Anote, hermana, usted no sabe si el Señor puede hacer que lo, que lo viva en cualquier momento. Y si, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y si no, ustedes pueden aconsejar a muchas chicas jóvenes o otras hermanas en el momento, ayudar a sus hijas, nueras,
nietas a poder vivir todo esto. Comunicación asertiva y empática en el matrimonio. Asertiva es una comunicación que se planta bien y que lo hace de manera correcta, ni exagerada, ni prepotente, ni tampoco disminuida. Eso es asertivo. No, tiene el tono justo, ni se impone como diciendo aquí yo voy a decir lo que pienso de esa manera, ¿verdad? Pero tampoco se disminuye y no habla y se anula. Asertiva es estar bien plantado, bien ahí, tranqui, tranquila, diciendo lo que corresponde que uno diga en el momento apropiado y con las palabras correctas. Y empático es lo que ya sabemos, poniéndonos en el lugar del otro. Entonces, ¿cómo sería esto para aplicarlo al matrimonio? En este último momento quiero hablar de esto, antes de que se nos vaya el tiempo corriendo. Miren, comunicación asertiva y empática en el matrimonio. Les voy leyendo y voy terminando. La comunicación es un pilar en los matrimonios cristianos, partiendo del pensamiento que Dios es relacional y que cuando la comunicación con el hombre quedó interrumpida debido al pecado, Dios actuó de manera energética para recuperar esta comunicación con Adán y Eva, ¿verdad? Y debido al ejemplo presentado por Dios, que Dios siempre intervino y vino, murió en la cruz del Calvario, porque Dios nos habló desde el tiempo pasado y ahora nos habla por Jesucristo. Entonces, todo esto, más lo que también la ciencia ha investigado y descubierto, podemos entender que las relaciones, para que sean sanas, necesitan de una comunicación fluida. Entonces, para esto es importante que aprendamos entonces a expresar lo que sentimos, pero también dejar que el otro se exprese. A veces hay personas, o las mujeres somos muy de hablar mucho, u hombres, controlan tanto una relación. No sé si le pasó a usted, mi hermana, cuando estuvo tal vez casada, que capaz que no se expresaba, usted quedó anulada en la vida, o usted tal vez anuló y él dejó, aquí decimos, fue un cero a la izquierda, como un cero a la izquierda no sirve, ¿verdad? Entonces, puede ser, puede pasar, pero no es bueno esto. Es importante que las personas aprendan a expresar lo que sienten. Y esto pasa con los hijos, madres de hijos adolescentes. Tal vez si quieres abrir la comunicación, lo que puedes hacer es en una charla de cena, un desayuno, una tarde con ellos, una noche, puedes decirle, mira, te doy la oportunidad que me digas lo que quieras, aunque parezca feo, te doy la oportunidad, pero quiero que empieces a expresar qué sientes cuando te acercas a mí, qué sientes respecto a mí. Y si ustedes con libertad dejan que sus hijos se expresen, obviamente sin faltar el respeto, creo que se va a empezar a generar algo lindo y fluido. Muchas veces, muchos hijos nos han dicho, yo tengo miedo de mi mami. Y uno dice, no sé si le pasó a usted. ¿Miedo por qué? Y porque no le puedo hablar, nunca me va a entender, no me va a dar la razón, siempre va a defender, va a plantarse desde el lugar de que es madre y se va a sentir herida. Entonces, es triste que los hijos lleguen a tener miedo de nosotras. Creo que hay que darles la oportunidad a que ellos expresen lo que sienten, aunque estén equivocados en el momento y uno después pueda guiarlos en ese proceso de crecimiento. Pero hablar es importante. Los esposos, ¿estás segura que para las que estamos casadas, verdad? Que tu esposo puede expresarse debidamente contigo? O tal vez tiene miedo a tus reacciones, tal vez tiene miedo a que te enojes y quedes herida y no le hables o busquemos otro tipo de venganza, ¿verdad? Entonces es muy importante. Hay maridos, nos han dicho, yo vuelvo del trabajo, me baño y ya voy a dormir y trato de ser una persona así, muy, prefiero estar más en el trabajo que ir a casa. ¿Y por qué? Preguntándole, ¿verdad? Hablando con esta persona. Y porque así no entro en tanto debate con mi esposa, porque la cosa no está bien. Falta de comunicación, problemas en la comunicación. Pero terminando, voy terminando, hermanas. Miren, entonces para comunicarnos de manera correcta, para las chicas casadas, aquí tienen otra imagen, ellos están dando duro ahí, ¿verdad? El dedo como arma. Miren, esto dijimos algo esto se aplica en todas las relaciones, pero yo lo fui directamente al matrimonio, para que lo tengamos. No criticar, no juzgar, si quieres comunicarte debidamente, trata de no criticar en el momento que estás hablando, no juzgues en ese momento, no te enojes, no menosprecies, que lo hacemos seguido las mujeres,
y no llegues a suposiciones sin fundamento, típico de nosotras las mujeres. Ahora voy a aclarar esto para que se entienda. Les va a quedar todo esto, ¿eh? Miren, les puse esta frase: debes saber que la mayor parte del tiempo el ser humano se la pasa haciendo juicios de valor. Hacemos juicios de valor. ¿Qué es? Yo opino que esto es bueno. Yo opino que esto no sirve para nada, ¿verdad? Todo el mundo tiene sus propias conclusiones. Entonces, basándonos en experiencias previas o experiencias observadas en otros, llegamos a esas conclusiones. Pero estas experiencias tal vez la vi de mi mami. Estas experiencias o estas conclusiones las saqué por cómo mi mamá se trataba con mi papá, o cómo mi tía respondía, o cómo el anciano. Entonces, pero ¿es correcto lo que estoy pensando? ¿Cómo sé que es así? Porque yo creo, y estoy tan plantada que creo que es así. Mis conclusiones, si son bíblicas, puedo tener esa seguridad y tener esas convicciones bíblicas. Pero si no, tengo que dudar siempre, porque somos seres humanos falibles. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, dice Proverbios, ¿verdad? Y en otros pasajes. Entonces, y de esa manera, por lo que vi de mi mami, a modo de ejemplo, generalizo y llego a creer que todo es así. Esta forma de pensar, esta forma de plantarnos, crea discordia. Y como ya damos por hecho que la cosa es así, estamos ya tirando un juicio de valor en el matrimonio. Y ya asumimos que esto es así. Son suposiciones, ¿verdad? No, él levantó las cejas, entonces esto es así. Debe ser por esto, porque a mi mamá le pasaba lo mismo y era por eso. Entonces, no es correcto, hermanas, porque las personas somos distintas, las situaciones son distintas. Necesitamos entonces aprender, empatizar, saber realizar las preguntas correctas, adecuadas, con la actitud correcta, en el tono de voz adecuado, y tratar de comunicar que realmente nos importa lo que estamos hablando, lo que a la persona le pasa o lo que yo quiero decir. Se los dejo esto para que lo lean tranquila, voy terminando. Dice el texto: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre o la mujer prudente calla, ¿verdad? Practicando entonces, las dos láminas para terminar, practicando lo aprendido. Hay mucho para seguir viendo, pero el tiempo se nos fue. Las preguntas para que les queden a ustedes y después puedan analizarse es: ¿cómo puedo utilizar de manera práctica todo esto que hemos visto sobre la comunicación, que es una verdad bíblica, en mi matrimonio hoy en día, en estos días? Si usted no está casada, piense con esa persona que tal vez la relación está afectada. ¿Cómo lo puede practicar en estos días? Algo más. ¿En qué área menosprecio a mi esposo si está casada? Si no está casada, pregúntese: ¿en qué área menosprecio a mi nuera? ¿En qué área menosprecio a mis hijos, al anciano, a los otros líderes, a esa hermana en la iglesia? Hágase una lista y sea sincera delante del Señor. Creo que si no hablamos la verdad en lo íntimo, no vamos a crecer. Entonces dice el Salmo: tú amas el que habla la verdad en lo íntimo. Así que es importante ir de rodillas y decir: Señor, o ahí en su comedor, en su cocina, muéstrame realmente si yo estoy menospreciando en mi corazón a mi esposo, o a esta hermana, o a esta persona. Y hágase la listita, en qué áreas o de qué manera usted menosprecia. Y saben que si uno no lo escribe, lo olvidamos rápido y no hay cambios auténticos. Entonces es importante escribirlo. Otra pregunta: ¿cómo puedo dejar que Dios transforme mis pensamientos y actitudes para no caer en el menosprecio verbal? ¿Usted menosprecia de manera verbal? ¿Está dispuesta a admitir delante del Señor que a veces ha dicho comentarios que han sido degradantes? Aquí en Argentina se usa una expresión: ningunear. Ningunear es una forma de decir que uno le quita valor, lo baja al otro. Entonces, mi esposo me ha dicho: tal vez con esa forma de expresarte estás ninguneando, o me estás ninguneando, me estás bajando. Y yo, si lo pienso, digo: no, no es mi idea. Pero uno a veces habla rápido y puede terminar afectando, ¿verdad? Algo más, practicando lo aprendido. Les dejo esto, ya termino. Miren aquí, no encontré imágenes de mujeres comunicándose, por eso puse esa. ¿A cuál hermana de la iglesia le mandaré un audio en estos días tratando de promover la comunicación y la unidad del cuerpo de Cristo? Piense, piense delante del Señor mañana en oración, cuando vuelva a leer esto,
y mándele un mensaje, un audio, un mensajito, porque usted lo hace por el Señor, porque el Señor está cerca, porque es importante para honrar al Señor y para, una vez más, porque el Señor se comunicó de muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces y de muchas maneras uno lo vuelve a hacer una vez más. Entonces, ¿a qué persona de mi familia le daré la oportunidad que se exprese en estos días, sin que yo le haga gestos, lenguaje no verbal, ¿se acuerdan? De desaprobación, enojo o rechazo. Desaprobación, enojo, rechazo. ¿Qué persona de la familia? No solo de la iglesia o del trabajo, sino de la familia. Es importante. Y la última, ¿con quién tengo que retomar el diálogo en estos días? Quizás sea con Dios, pero no nos justifiquemos. Con el Señor hay que hablar, pero más allá de hablar con el Señor, también hay que hablar de manera práctica con la gente. Entonces, es una manera de parecernos a Él, es una manera de que su ley sea una realidad en nuestras vidas, obedecerla. La palabra de Dios no es solo para oírla, sino para ser hacedores de la misma, ¿verdad? Amén, hermanas, amén. Esto es así realmente. Así que yo soy la primera que quiero obedecer esto. Soy la primera que estuve orando diciendo, Señor, necesito hacer ajustes. Señor, siempre hay alguien con quien tengo que estar haciendo una vueltita ahí de rosca, ¿no? Así que vamos a orar, dejamos aquí, les va a quedar el material y ustedes pueden después seguir pensando, practicando. Eh, la Biblia tiene que ser carne para nosotras. No solo lindos conceptos, no solo lindas ideas o principios bíblicos, sino cosas para que realmente hagan la diferencia en mi vida y en la tuya, en la suya, mi hermana. Así que eso vamos a pedirle ahora al Señor. Bendito Señor, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanas, gracias por este tiempo una vez más de juntarnos delante de ti, dejar que tu palabra, Señor, exponernos a ella como un espejo, como dice Santiago, para observarnos y de repente, Señor, lo que observamos no, nos incomoda, lo que observamos delante de tu palabra nos presiona y sabemos que tenemos que hacer cambios y obedecer y tomar decisiones y tomar la iniciativa una vez más. Pero son cosas, Señor, que queremos hacer y que pedimos tu ayuda y tu asistencia para poder obedecer. Te produce en nosotras el querer como el hacer por tu buena voluntad. Necesitamos que nuestra vida cristiana, Señor, sacarle el polvo, las telas de araña y seguir por más, para vivir esa vida abundante que tú ofreces. Y esta vida radica en obedecer tu ley. Señor, que así sea, danos ese corazón. Empieza conmigo y hazlo con todas mis amadas hermanas. Gracias por esta iglesia hermosa, bendice tu pueblo, bendice Nueva York. Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu palabra sea anunciada. Señor, somos comunicadores también, recordamos en esta noche, en esta tarde, comunicadores del mensaje de salvación. Y tu palabra dice que es como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Danos esa responsabilidad, sentido de responsabilidad y esa posibilidad de abrir nuestra boca comunicando lo que hizo que Cristo muriera en la cruz del Calvario a otros que tanto lo necesitan. Te adoramos, Señor, y gracias porque contamos con toda tu asistencia, tu poder, para vivir lo que tú nos enseñas y lo que tú nos redarguyes o nos iluminas. Nos encomendamos delante de ti, te amamos y oramos por tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.